Bueno, hoy vamos a arrancar con ecuaciones diferenciales, volvemos para atrás, ¿no? Acá les va a figurar clase 21, pero eh, cambiamos el orden para que pudieran avanzar un poco más, ¿sí? Este, bueno, vamos a ver algunas definiciones y a ver ejemplos. Me dice que es una ecuación diferencial. Es una ecuación, o sea, para que exista una ecuación tengo que tener un igual. ¿Sí? Ecuación viene de equal, de igual. Es como una ecuación común y corriente, nada más que acá vamos a tener variables y derivadas, ¿está bien? O diferenciales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, estos 5 ejemplos, ¿sí? Acá vemos que tenemos una derivada y prima, acá tenemos dos derivadas, y tercera y prima. Acá tenemos derivadas parciales, ¿sí? Y acá tenemos diferenciales, ¿ok? Bueno, todas estas son ecuaciones diferenciales y la mayor parte de los ejercicios va a ser, el problema va a ser tratar de encontrar alguna función que ajuste tal que al derivar y multiplicar, por ejemplo, tal que esa función y que depende, esa y va a depender de x, tal que al derivarla y después multiplicarla por x, nos dé lo mismo que dos veces esa función, ¿ok? Entonces, vamos a buscar técnicas como para resolver esto, ¿sí? Bien, pero primero sigamos con algunas definiciones más. El PPT, sí, ahí se los mando, disculpen, me olvido, estoy fuera de... Esperen que... Acá. Ahí está, gracias. Bien, no, todo bien, no, avísenme porque yo me cuelgo. Bien, ¿cómo las podemos clasificar a estas ecuaciones diferenciales? Bueno, básicamente vamos a tener dos grandes ramas que van a ser o las ordinarias, que cuando tenemos una derivada común y corriente, que una variable que depende de la otra, vamos a tener una derivada ordinaria, se van a llamar ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿sí? O la abreviatura EDO, ¿sí? Entonces van a ver por ahí que dice EDO, qué sé yo, bueno, son estas. La otra rama es cuando tenemos derivadas parciales, que van a ser ecuaciones diferenciales parciales, estas no las vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver solo esto, ¿sí? Estas no sé si las ven en álgebra, bueno, la verdad no sé, porque estuvieron cambiando eh, los contenidos, así que bien. Bueno, además las podemos clasificar según el orden. El orden lo vamos a tener, nos lo va a dar la derivada más alta, ¿ok? Entonces, si tenemos hasta, por ejemplo, la derivada 3 va a ser de orden 3, ¿sí? También las podemos clasificar según el grado. ¿Cómo nos fijamos el grado? Nos fijamos la derivada más alta, la que nos da el orden, y nos fijamos a cuánto está elevado, ¿ok? Entonces, si la derivada más alta está elevada a la 8, es de grado 8, ¿sí? Ojo que
el grado no siempre lo vamos a poder calcular porque, por ejemplo, si la derivada está elevada a la, no sé, a la 1/2, sí, o sea, es la raíz de I', tendríamos que agarrar toda la ecuación y elevarla toda al cuadrado para que nos queden números enteros, ¿ok? Tiene que estar en forma polinómica, ¿sí? Entonces el grado es algo que mucho no nos vamos a fijar. Entonces, por ejemplo, para reconocer esto, la primera ecuación, ¿de qué tipo es? Digan ustedes, ¿de tipo ordinaria o parcial? Es ordinaria. Ordinaria, claro. Acá no tenemos derivadas parciales. Perfecto. Es de tipo ordinaria. ¿De qué orden es? ¿Cuál es la derivada más alta? Es de orden 1, ¿no? Orden 1. Está I', o sea, tengo solo la primera derivada, orden 1. Ok. ¿Y de qué grado es? Esa I' está elevada ¿a cuánto? Está elevado a 1 también, ¿no? A 1. Entonces, muy bien. Entonces, esta es ordinaria, orden 1 y grado 1. ¿Sí? A ver, la segunda, ¿qué me dice? Ordinaria de orden 3. Bien. ¿Y grado cuánto? Grado 1. De grado 1. Ok. Entonces, esta también es ordinaria. Orden 3, porque tengo hasta la tercera. Y está elevado a la 1, o sea, grado 1. Bien. Esta de acá, la tercera, ¿qué les parece? Esa sí es parcial, ¿no? Esta es parcial. Bien. Es parcial. Esta no nos vamos a preocupar mucho porque como no las vamos a ver, decimos, esta es parcial, no. Sí, pero es de primer orden. ¿Ok? La número 4, Es ordinaria de orden 2 y grado 3. bien, excelente. Ordinaria, orden 2 y grado 3. Bien, el ojo, no se confundan el orden con el grado. ¿Sí? Por eso me pregunta, ¿en las Sí. parciales no hay grado? Lo que pasa que en realidad podríamos tener alguna de estas elevada al cuadrado, por ejemplo. Entonces decimos, uy, bueno, sería de grado 2. Pero lo que pasa que en estos casos no vamos a tener técnicas para, bueno, directamente estas ni las vamos a ver, o sea, ustedes las tienen que reconocer, nada más, ¿sí? Pero ahí vamos a usar, o sea, se usarían para resolverla otras técnicas que no son, no tienen nada que ver con lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Este, pero sí, esto sería de grado 1. Y en la quinta, ¿qué les parece? Ojo acá. A ¿No es ver. parcial también, profe? Porque es el diferencial, por ejemplo, el primero es el diferencial en respecto de I, ¿no es parcial? A ver, a ver. Y Gabriel dice ordinaria, orden 1 y grado 1. Bien. Sí, es ordinaria, parece parcial. Ojo que esto lo vamos a encontrar en muchos ejercicios. Parece parcial, pero en realidad es ordinaria, porque acá estamos tomando como que la I depende de X, o podría ser al revés, que la X dependa de Y, ¿no? Eh, pero ahora vamos a ver bien el tema de los diferenciales. Es ordinario, ¿ok? Este,
Ahora enseguida nos vamos a meter con el tema de los diferenciales. Bien, nosotros, como les decía antes, vamos a tener que buscar alguna solución nos van a dar una ecuación y nos van a decir, bueno, ¿cuál es la solución? Bueno, y hay distintos tipos de soluciones, ¿sí? Cualquier solución, lo que tiene que pasar es que cuando nosotros, digamos, bueno, la solución es esta, cuando nosotros tratemos de meterla en la ecuación, se tiene obviamente que cumplir la igualdad, si no, no es solución, ¿sí? Ahora, la solución puede venir dada en forma explícita o implícita. Ahora vamos a ver distintos casos, ¿sí? Pero también vamos a hablar de una solución general. ¿Quién es una solución general? Bien, si nosotros tenemos una ecuación diferencial de orden n, por ejemplo, de orden 5, ¿qué quiere decir? Que tengo hasta la derivada quinta, tengo que tener, para que sea solución general, n constantes arbitrarias esenciales. Ahora vemos qué es eso. O sea, por ejemplo, si es de orden 5, tengo que tener 5 constantes arbitrarias, o sea, genéricas y esenciales, ¿sí? Por ejemplo, decimos que tengo una ecuación diferencial que es esta, y' igual a x cuadrado, ¿ok? Bien, ¿esta de qué orden es? Orden 1, creo, ¿no? Esta es de orden 1, bien. Entonces, una solución de esta ecuación diferencial, una solución general, debería tener una constante arbitraria. Bien, y acá me dicen, fíjate si esta, es más, el primer ejercicio de la guía o el segundo va a ser eso. Fíjate si esto que yo te propongo acá es solución general de quién, de esta ecuación, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tendríamos que ver? Si efectivamente esto verifica con esto, y además, como esta es de orden 1, tenemos que ver que tenga una constante arbitraria esencial. Bueno, vemos que sí, que tenemos esta constante C, que es una constante arbitraria, y efectivamente va a ser esencial, ¿ok? Entonces, lo único que nos faltaría verificar es que si derivo esto y lo meto acá, que cumpla con la ecuación, ¿ok? Bien, entonces, cuando derivamos esto nos queda x a la 2, porque un tercio se me va, y la constante se me va a ir también. Entonces vemos que y' es igual a x cuadrado, sí, ok. ¿Tiene una constante esencial? Sí. Listo. Entonces, esta es solución general de esto. ¿Ok? ¿Sí? Si yo le hubiera quitado esta C, ya no era general. ¿Está bien? O si en lugar de una C hubiera puesto, no sé, un 5, también iba a ser una solución de esto, pero ya no iba a ser general. ¿Ok? Y si yo le hubiera puesto acá, por ejemplo, no sé, C más D, bueno, uno dice ahí tendría dos constantes. Bueno, pero C más D me formaría una constante porque es un nuevo número, entonces digo, bueno, la puedo resumir en una sola constante que, no sé, la puedo llamar K, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces en realidad estoy viendo dos constantes, pero en realidad sería una sola. ¿Se entiende la idea de esto? ¿Sí? A ver, veamos otro ejemplo. Me dice, tengo esta ecuación diferencial. ¿Esto es solución general? ¿Sí o no? Bueno,
¿qué tenemos que ver? Primero tenemos que ver el orden. ¿Sí? ¿Esta de qué orden es? Orden 2. De orden 2. Tengo dos constantes esenciales. ¿Qué quiere decir esenciales? Que no las puedo juntar en una sola. Esta A más B no me forma una nueva constante. ¿Por qué? Porque esta A está multiplicando a la x cuadrado. Distinto sería si esta A estaba acá suelta sumando a la B. ¿Ok? Ahí ya diría que no es solución general. ¿Me explico? Pero acá estas dos constantes no las puedo juntar. Y como es de orden 2, me están diciendo tenés que tener dos constantes esenciales. Ok, estas dos son constantes esenciales. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y verificar que esto efectivamente, cuando reemplace acá, cumpla con la ecuación. ¿Ok? Bien, ¿quién va a ser I'? A ver, cuando derivo esto, ¿qué me queda? Te quedaría 2ax y listo, ¿o no? 2ax, la b vuela. ¿Sí? Entonces I' es 2a por x. Genial. Pero necesito I segunda. Entonces, ¿quién es I segunda? 2a. 2a, perfecto. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos a la ecuación y reemplazamos. X es x, Y segunda es 2a, menos Y', que es 2ax. Y efectivamente, 2ax menos 2ax me da 0. ¿Sí? Bien. Entonces, efectivamente, esto es solución general de esto. ¿Sí? Si acá, por ejemplo, en lugar de x, no sé, en lugar de 0 decía, por ejemplo, x, bueno, no era solución. ¿Está bien? Y si me faltaba alguna de las constantes, no iba a ser solución probablemente, pero no iba a ser solución general. ¿Está bien? ¿Alguien me iba a preguntar algo, además de la pregunta de Juan Carlos? Sí, te iba a preguntar si las soluciones generales son únicas o hay hay más, una dos, una tercera posibilidad. Bueno, las soluciones generales, como vemos, no son únicas porque esta A y esta B son constantes arbitrarias. O sea que yo a la A le podría poner un 5 y a la B un 8. Y después, y ahí tendría una de las funciones. Pero después puedo agarrar y decir, bueno, ahora la A vale 20 y la B vale menos 3. Y ahí tendría otra. O sea que las soluciones no es que me dan una función, sino que me dan una familia de funciones. ¿Sí? O decimos una familia de curvas. ¿Ok? Estas curvas, ¿de qué tipo son? Ahora ya enseguida te contesto, Juan. Pero estas curvas, ¿de qué tipo son? ¿Cómo van a ser el La dibujo? cuadrática, ¿no es? Son, claro, o sea, son parábolas, ¿no? Eso. Entonces, dependiendo del valor de A y el de B, el de la A, ¿qué va a hacer? Esas parábolas o las va a cerrar más o las va a hacer más abiertas, o si la A es negativo, va a hacer que vayan para abajo, que apunten para abajo. Y esta B, ¿qué es lo que va a hacer? Me las va a mover para arriba o para abajo. O sea que todas esas curvas, esas parábolas, que cumplan con esto, van a ser soluciones de esto. ¿Está bien? ¿Ok? Esto es Sí, sí, mi pregunta venía más por el lado de que evitando sí, el A y el B, ¿existe alguna otra función que pueda llegar a ser solución? ¿O son siempre cuadráticas en este caso, por sí. ejemplo? Ahora vamos a ver, está buena la pregunta, ahora vamos a ver que puede haber otro tipo de soluciones. Ahora enseguida se las digo. Pero les quería decir que esto les pasaba lo mismo
cuando ustedes buscaban una primitiva de una función, le decían, bueno, tenés que integrar esto, y ustedes integraban y le ponían más c, más una constante. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? O sea, no les da una solución única. Juan Carlos, ¿por qué digo que y' es 2a por x? Y porque derivás acá. La a pensala que es un número, ¿sí? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x. Bueno, y si está multiplicada por un número, 2x por ese número. Entonces, acá me queda 2a por x, ¿ok? La derivada de b me da 0. Y cuando volvés a derivar, el 2a es un número que multiplica la x, entonces me queda 2a. ¿Está, Juan Carlos? Genial. Bien, vamos a la pregunta que estaban haciendo recién. ¿Puedo tener algún otro tipo de solución? Bueno, una solución particular, llamamos, una solución particular, es una que se obtiene de darle algún valor fijo a estas constantes. Por ejemplo, si yo elijo que la A vale 5 y la B vale -1, sería una solución particular o sea, me estaría quedando con una de todas esas infinitas parábolas, sería una solución particular de esa ecuación diferencial, ¿ok? O sea que la particular surge de la general. Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo de todos, si esa C la transformo en un 2, va a ser una solución de esta, pero es una solución particular, ¿ok? Muchas veces me dicen, hallar la solución de esta ecuación diferencial, ¿qué pasa por tal punto? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Buscamos la general y una vez que tenemos la general, decimos, bueno, pero si pasa por tal punto, le damos valores a x y a y y despejamos la constante. ¿Está bien? Pero hay otro tipo de soluciones que van a ser las soluciones singulares, que es una solución que no tiene nada que ver con la solución general. ¿Está bien? Pero también es solución, ¿sí? Son casos atípicos que esto no los vamos a ver, así que los tachamos, ¿sí? Hay un solo ejercicio en la guía que dice comprobar que esto es una solución singular. Nada, lo único que tienen que ver es que es una solución, pero que no surge de la general. ¿Está bien? Bien. Después tenemos ecuaciones diferenciales lineales de orden n, que son las que van a tener esta pinta o podemos llevar a esta pinta. Es la siguiente. Una función de x, imaginemos que es, no sé, el n vale 5, ¿sí? Entonces, esto me va a quedar una función que depende de x por la derivada número 5, la y quinta, ¿sí? Más otra función que depende de x por la derivada cuarta y así. Hasta llegar a la derivada primera y después y solita y todo igualado a otra función que también depende de x. Cuando tienen esta forma, decimos que es una ecuación diferencial lineal. ¿Ok? ¿Sí? Alguien dice, bueno, estas funciones podrían no existir o valer 0. Sí, salvo esta, porque si no, no sería de orden n. ¿Está bien? Si esta vale 0, sería de orden n-1. ¿Se entiende? ¿Ok? Bien. Esto es para que lo sepan reconocer, porque después nosotros vamos a buscar
O sea, nos van a decir, che, tenés que resolver esta ecuación diferencial. Y tenemos que reconocer de qué tipo es, porque hay distintas técnicas según el tipo. Así como en análisis 1 le decían, no sé, esta integral sale por sustitución y esta sale por partes, qué sé yo. Bueno, esto es algo por el estilo. ¿Está bien? Dependiendo de qué tipo de ecuación diferencial es, vamos a usar una técnica u otra. ¿Sí? Bien. Hay un ejercicio en la guía que, si no me equivoco, es el número 3, que no me piden, no me dan una ecuación diferencial y me dicen búscame la solución. Es al revés. Te dice, mira, yo te tiro una familia de curvas, o sea, te tiro una solución y búscame vos quién es la ecuación diferencial que tal que esa familia de curvas se soluciona. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, vienen y me dicen, la familia de curvas es esta. ¿Sí? Ok. Bien. Mi primera pregunta es, esta se supone que es la solución general, ¿no? La ecuación diferencial, ¿de qué orden va a ser si esto es solución general de esa ecuación diferencial? Para empezar, va a contener un I', ¿no? Necesito derivar, porque para que exista una ecuación diferencial necesito tener derivadas. Entonces digo, bueno, voy a derivar la I. Pero ¿hasta qué grado voy a derivar la I? Grado 1, ¿no? Es esta constante. Grado 1, exacto, porque tengo una constante, exactamente. Si acá hubiera tenido, qué sé yo, A por X cubo más B por X cuadrado, bueno, iba a tener dos constantes esenciales, entonces íbamos a tener que derivar dos veces. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, nosotros agarramos y decimos, bueno, fácil. Yo derivo esto, ¿cuánto me da la derivada de esto? Y prima igual a 3CX. claro. Bueno, antes de derivar, digo, veamos un segundo qué tipo de curvas son estas, ¿sí? Estas serían funciones de tipo cúbicas, ¿no? Entonces, las curvas van a ser como una S, ¿ok? Entonces, las curvas van a ser, dependiendo de esta constante, van a ser así, o así más abiertas, y a medida que la constante va creciendo, van a ser cada vez más cerradas, más empinadas, y si esa constante es negativa, van a venir así para abajo, ¿no? ¿Ok? O sea que la familia de curvas son todas estas, infinitas, ¿ok? Bien, entonces agarramos y decimos, bueno, quiero buscar la ecuación diferencial tal que esta familia de curvas es solución, ¿sí? Entonces derivo. Entonces, como bien decían, y' es 3c por x cuadrado, ¿no? Y alguien dice, bueno, ya está, terminó. Esta es la ecuación diferencial. Pero ojo, en la ecuación diferencial no puedo tener la constante. Me la tengo que sacar de encima. Esto, cartel grande, se lo anotan en la cabecera de la cama, en la pared. Tengo que sacarme la constante de encima porque después si le piden algún ejercicio así y dejan la constante, después tienen que seguir trabajando porque les van a pedir algo más y sonaron, les va a dar todo mal, ¿sí? Entonces digo, bueno, pará, ¿cómo me la quito esta constante de encima? Bueno, fácil, despejo la constante de acá
Y estamos asumiendo acá que la x no vale 0, ¿no? Y digo, la constante es y sobre x cubo. Ah, genial. Entonces, ¿qué hacemos? Venimos acá abajo y esa constante la reemplazamos ¿por quién? Por y sobre x cubo. ¿Sí? Simplificamos y nos queda 3i, o sea, nos queda i' igual a 3i sobre x. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? ¿Están siguiendo hasta acá? Sí, todo bien por acá. Bien, genial. Bueno, entonces, a ver, hagamos una prueba, porque acá le agregaron el levantar la mano que el año pasado no estaba. A ver, alguien, aprieten levantar la mano, a ver qué pasa. Ah, no los veo acá, los tengo que mirar. Claro, tengo que mirar la pantallita. Bueno, gracias. Bien, entonces uno dice, listo, termina acá. Pero acá tenemos un pequeño problema, que estamos diciendo, bueno, pero la x no puede valer 0. Bueno, entonces para sacarnos de ese problema de encima, ¿qué hacemos? Mandamos la x para el otro lado y se acabó. Y nos queda x por y' igual a 3i. ¿Ok? Conclusión. Y acá no tenemos ningún problema. ¿X puede valer 0? Sí. Si la x vale 0, la y vale 0 también. ¿Sí? Y listo. Y que y valga 0, la y' va a valer 0, entonces esto anda todo bien. Les decía que si en general los ejercicios van a ser al revés, pero hay veces que vamos a necesitar hacer esto, ¿sí? Pero en general nos van a dar esta ecuación diferencial, alguna de este estilo, y nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar esto, ¿sí? Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? Buenísimo. Ahora sí vamos a meternos de lleno a cómo resolvemos esto. Bueno, ¿qué pasa? Ya sabemos que si nos dan una solución general, sabemos encontrar la ecuación diferencial correspondiente. Bueno, ¿qué pasa si nos dan al revés? Nos dan la ecuación diferencial. Y ahora vienen distintos criterios. Un tipo de ecuación diferencial es el que vamos a llamar variables separables. ¿Está bien? ¿Cuándo es de variables separables? Si la ecuación tiene la siguiente forma o se puede llevar a la siguiente forma. Una función que depende de y por y' igual a una función que depende de x. Si viene escrito así, listo, es el caso más sencillo, que es el que llamamos variables separables y prácticamente salen sin hacer nada extraño, ¿sí? Bien, entonces, si viene dado así, yo ahora les voy a explicar en teoría cómo es la solución, ¿sí? Pero después les voy a decir con ejercicio cómo lo hacemos nosotros en la práctica, ¿ok? Bien, la teoría me dice lo siguiente. Y en lugar de usar la notación esta de I', usemos la notación, o sea, acá estamos asumiendo que la I está dependiendo de X, es la variable dependiente, ¿no? Entonces decimos, bueno, I es una función que depende de X. Entonces podríamos pensar que la I es una f de X, ¿ok? Entonces acá esta g de I en realidad va a ser g de f de X.
y esta y' va a ser f' de x, ¿no? Entonces me queda todo dependiendo de x, ¿ok? Todo dependiendo de x. Entonces, ¿qué hacemos? Integramos de un lado y del otro, integramos de un lado y del otro, ¿sí? Siempre que haga algo de un lado lo tengo que hacer exactamente lo mismo del otro lado. Obviamente integramos de este lado con respecto a x y de este lado también con respecto a x, ¿no? Y resolvemos esta integral de este lado y resolvemos esta otra de este otro lado, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando resolvamos esta integral? Nos va a quedar una primitiva de esta función g, ¿sí? A ver, fíjense, esta g es una función compuesta, ¿sí? Entonces, yo acá puse y, pero en realidad esta y es f de x. Cuando derivemos esto, la derivada de esta g, como decimos que es una primitiva de la g chiquita, nos va a dar g chica, ¿sí? ¿De quién? De i. Pero por regla de la cadena, esto nos va a quedar f', ¿sí? Entonces, llegamos a esto. Y esta h grandota va a ser una primitiva de la h chiquita, ¿sí? Bien, esto, insisto, es la teoría. Ahora vamos a ver qué es lo que hacemos en la práctica. Esta sería la solución general, ¿ok? Está dada en forma implícita porque no estamos despejando la i, ¿sí? Bien, ahora, para ver lo que uno hace en la práctica, el razonamiento es parecido a esto. Uno dice, esta y', en lugar de escribir y', la reemplazo por la notación de derivada que usa Leibniz, que es di de x. Esto es una notación. ¿Está bien? ¿Sí? Diferencial y sobre diferencial x. ¿Está bien? Pero esto no lo piensen como que estos diferenciales se están dividiendo. Piensen que esto es un símbolo. En lugar de poner y', ponemos esto. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando integramos esto con respecto a x, y esto también, nos queda esto así. ¿Estamos? ¿Sí? Pero resulta que esto de acá, y' por diferencial x, es la definición del diferencial y. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto, o sea, la definición de diferencial y, que seguramente lo vimos el año pasado. A ver, voy a escribir. Esperen que voy a escribir en un... Acá. La definición del diferencial y es y' o f'x por el diferencial x. ¿Sí? Esto es el f'x. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto un dibujito y decíamos que habíamos dibujado la recta tangente y qué sé yo? Y decíamos, cuando hacemos una aproximación, ¿sí? O sea, nosotros evaluamos la derivada en un punto y después nos corremos un cachito y queremos hacer aproximaciones. Bueno, y esto nos daba una aproximación de cuánto nos movíamos para arriba o para abajo. ¿Está bien? Nosotros teníamos algo así. Teníamos una curva
teníamos una curva, ¿sí? Y en un punto le calculábamos la tangente y, por ejemplo, le calculábamos... ¿por qué se me corrió? Ah, porque... Ahí. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo que decíamos? Mirá, en este punto de acá, ¿sí? Para este X y este Y, la función, o sea, la curva y la recta tangente es lo mismo, valen lo mismo, porque obvio, pasan por ahí, ¿ok? Pero nosotros decíamos, mirá, si te corres un cachito para el costado, o sea, me muevo un cachito para el costado y quiero evaluar acá el valor de la recta tangente y el valor de la función, en general no iban a valer lo mismo, ¿ok? Y acá, con el valor anterior, íbamos a tener una diferencia, ¿ok? Esta era la diferencia real que, ¿cómo habíamos llamado? Delta I. Pero esta diferencia de acá chiquita era esto, el diferencial I. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Ok? Y este saltito, ¿quién era? Y era el diferencial X. ¿Ok? Hasta ahí vamos, ¿están siguiendo? Entonces digo, bueno, el diferencial Y surge de evaluar en la recta tangente este corrimiento. Y bueno, si hacen las cuentas, les queda que esta diferencia es la derivada por el diferencial X. ¿Sí? Bien, entonces volviendo acá, esto, toda esta expresión la puedo reemplazar por diferencial I. Pero ¿qué es lo que pasa? A simple vista pareciera, ¿qué cosa? Que estamos tachando los diferenciales, que estamos simplificando los diferenciales. Y esto, si nosotros agarramos y decimos, bueno, paso un diferencial multiplicando, o simplifico, qué sé yo, y nos agarra alguien de exactas, le da un infarto, ¿sí? O nos empieza a correr con un palo para pegarnos, ¿sí? Bien, pero la realidad es que en la práctica es como si nosotros lo estuviéramos simplificando, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ¿a qué voy con esto? Voy a que cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial de variables separables, ¿qué es lo que hacemos en la práctica? Juntamos todas las y por un lado y juntamos todas las x por el otro lado e integramos con respecto a y en un lado, integramos con respecto a x en el otro. Pero la teoría es que en realidad no es que estamos integrando con respecto a y, estamos integrando con respecto a x. ¿Ok? ¿Están siguiendo o se murieron o se durmieron o se fueron y me dejaron hablando solo? Estamos por ahora. Bien. Bueno, veamos, vamos a los bifes. ¿Cómo resolvemos un ejercicio de... Por ejemplo, esta es la ecuación diferencial. Me dice, hallar la solución particular, ¿sí? Particular, que pasa por este punto de esta ecuación diferencial, ¿sí? O sea, primero tenemos que buscar qué cosa, la general. Y una vez que tenemos la general, recién ahí miramos, ¿por dónde tiene que pasar? Por acá. Bueno, y esto lo usamos para despejar la constante, ¿sí? Bien,
Entonces, nos fijamos si es de variable. Siempre lo primero que van a hacer es fijarse si es de variable separable. ¿Sí? Si tienen suerte es de variable separable. Si no, hay que laburar un poco más. ¿Sí? Entonces decimos, ¿podemos juntar las X por un lado y las Y por otro? Bueno, lo que hacemos es lo siguiente. En lugar de Y', escribimos de Y sobre DX. Y esto por propiedad de potencia, podemos decir, como se están sumando, que es E a la X por E a la Y. ¿Ok? Misma base, las potencias se suman. Entonces, listo, nosotros lo que hacemos es, juntamos lo que dice diferencial X con todo lo que diga X de un lado, y lo que dice diferencial Y con todo lo que diga Y del otro lado. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ojo, de nuevo, acá lo que estoy haciendo es como pasando este diferencial multiplicando, que es lo que recién les decía que está prohibido entre comillas. ¿Sí? Nada, tranquilos, ustedes hagan esto porque está aceptado, ¿sí? Pero la realidad es que toda la teoría me está diciendo que no, que esto en realidad estamos integrando con respecto a X de los dos lados, etc. ¿Sí? Bien, entonces, listo, cuando nos queda así ya está. Lo único que tenemos que hacer es integrar con respecto a Y de un lado e integrar con respecto a X del otro. ¿Sí? Entonces, ¿quién es una primitiva de, ojo, para integrar E a la Y que está abajo, lo tengo que subir y para subirlo, como lo subo? Le pongo un menos acá adelante. ¿Ok? Bien. Entonces, esta es fácil. La primitiva de esta es E a la X. ¿Y esta de este lado cuál es una primitiva? Podría ser e a la menos i cuadrado sobre menos i. No te compliques. Más fácil, mucho más fácil. Si dijera E a la X, es E a la X. Si dijera E a la Y, es E a la Y, porque estoy integrando con respecto a Y. ¿No Pero es ese A menos 1 sobre E a la I? O menos E a la I, es lo mismo. menos 1 sobre E a la Y. Bien. O menos E a la menos Y. ¿Ok? ¿Sí? Es lo mismo, porque esto lo puedo escribir abajo como E a la I, ¿no? ¿De acuerdo? Acá lo que tienen que hacer es una mínima sustitución. No sé, dicen U es menos I, entonces el diferencial U va a ser menos 1 por el diferencial I, y ese menos me aparece acá adelante, ¿sí? Pero ni vale la pena, ustedes digan, cuando yo derive esto por regla de la cadena, este menos me va a bajar, con este menos se me compensa y me queda más, ¿ok? Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, genial. Ahora digo, bueno, y le agrego una constante. Alguien dice, Profe, yo tengo una pregunta, perdón. sí, decime. La constante va a ir siempre ubicada de un lado, ¿no? No puede ir de ambos lados de la igualdad. Bien, Ahora, justo era lo que iba a decir. Alguien dice, che, ¿por qué no le pones a este también una Porque constante? no serían esenciales o no pues se pueden sumar. Exacto, bien. Es por eso. A este le podía haber puesto más D, por ejemplo, o más K. Pero si esa D o esa K la paso restando para el otro lado, resulta que estas dos constantes me arman una nueva. ¿Ok? ¿Sí? Acuérdense que como es una ecuación diferencial de primer orden, tengo que tener una sola constante, no puedo tener dos. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Entonces, esta C, obvio, la podría haber puesto de este lado.
es lo mismo. Pero pónganla de un lado solo. Yo por costumbre siempre se la pongo a la X, pero lo pueden poner del otro lado, es lo mismo, ¿ok? Bien. Y esta sería la solución general. Esta es la solución general, que está dada ¿de qué forma? En forma implícita, porque yo no estoy encontrando quién es Y, quién es la función Y que depende de X. No, me queda en forma implícita, ¿ok? La dejamos ahí. Pero me están pidiendo la solución particular que pasa por este punto. Bueno, ahora muy fácil. Esto que me está diciendo que cuando X vale 0, la Y también vale 0. Entonces reemplazo y de acá va a salir qué valor tiene que tener esta constante. ¿Ok? Entonces reemplazamos y nos queda menos 1 igual a 1 más C, por lo tanto C vale menos 2. ¿Sí? Entonces esta sería la solución particular. ¿Ok? Que la pueden dejar ahí o lo pueden escribir por ahí más lindo, más cómodo, de esta forma. ¿Está bien? Ok, ¿alguna duda? ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces, a ver, traten ustedes de hacer hallar la solución general de esta ecuación diferencial. A ver, traten un minuto de hacerlo, no hagan trampa y miren las diapositivas porque no tiene gracia. Y en 2 minutitos lo vemos.
Bueno, ¿pudieron llegar? Sí, yo creo que Sí. A ver qué les quedó más o menos. ahí me quedó logaritmo natural de i menos 1 igual a x cuadrado más la constante c. Bien, bien, genial, perfecto. Bueno, a ver, ¿qué es lo que uno siempre tiene que tratar de hacer? Tratar de separar, ¿no? Decir, bueno, junto las y por un lado, las x por el otro. Pasamos esto para acá abajo. Acá, ojo que estamos asumiendo que la y no vale 1, ¿no? Bien, pero por ahora no nos va a preocupar, ¿sí? Bien, entonces, me quedaron separadas las variables. Todo lo que diga ahí me quedó del lado izquierdo y todo lo que dice x del lado derecho. Perfecto, integro de un lado y del otro. Y este integral me queda logaritmo de valor absoluto de i menos 1. Genial. Y esto x cuadrado más c. Y el ejercicio lo puedo dejar acá, ¿no? Ah, está lloviendo con un sol tremendo. Así que bueno. Y el ejercicio lo podría dejar ahí y lo dejamos en forma implícita, ¿no? Pero vamos a elaborarlo un poquito más porque hay veces que después tenemos que sacar algún otro cálculo y por ahí no nos conviene tenerlo de esta forma, ¿no? Decimos, ¿qué hacemos para sacarnos el logaritmo este? Además acá, fíjense que la i no puede valer 1, porque me quedaría logaritmo de 0, ¿sí? Bien, entonces decimos, ¿cómo hacemos para sacarnos el logaritmo de encima? Bueno, usamos la exponencial, la inversa. Ahí, como dice Gabriel, hacemos e elevado a esto, y del otro lado, e elevado a todo esto, ¿no? Entonces, al hacer eso, como la exponencial y la logarítmica son inversas, nos queda i menos 1, valor absoluto, igual a e a la x cuadrado más c, pero esto, por la propiedad que usamos antes, lo podemos escribir de esta forma, ¿ok? Ahora, pregunta, e a la x cuadrado es, claro, claro, Franco, e a la x cuadrado es siempre positivo, y e a la c, pues, no sé, es un número cualquiera, pero como la e está elevado a ese número, es siempre positivo. Entonces acá nos va a quedar una constante, como dice Franco, es una constante más, pero siempre positiva, ¿sí? ¿Y qué pasa si me quiero sacar de encima el valor absoluto? Digo, bueno, si lo de adentro es positivo, sacátelo de encima y no hagas nada. Ahora, si es negativo, cambiá, ponele un menos, ¿ok? ¿Están siguiendo? Entonces, haciendo un abuso de notación, decimos que i menos 1 puede ser esto positivo o esto negativo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? Por ejemplo, si la i valiera, por decir algo, 0, esto me queda negativo. Entonces acá le tengo que poner un menos, porque esto es positivo. ¿Ok? Pero en este momento uno dice, che, mira, esto es una constante siempre positiva, pero resulta que acá me está diciendo que puede ser positivo o negativo. Entonces dejémonos de embromar y entre estos dos agarrá y decí que es una nueva constante que la llamamos K y esa K puede valer cualquier cosa. Puede ser positiva y puede ser negativa también. Inclusive podría ser 0.
Porque si la K vale 0, la I vale 1, y fíjense que si la I vale 1, acá me queda 0, y la derivada de 1 es 0, entonces esta igualdad también se da. Entonces, decimos que K es cualquier número real. ¿Sí? No tenemos que restringirlo en nada. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá teníamos la solución general dada en forma implícita y acá tenemos la misma solución general, pero acá dada en forma explícita. ¿Ok? Y esta está un poco mejor porque no tiene la restricción que tiene esta, que acá estábamos diciendo, ojo, que la I no puede valer 1. Acá sí. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda? Ahora, como verán, ustedes habían tirado esta solución, y no es que esté mal, está bien, esto está bien, pero la solución la podemos escribir de distintas formas, ¿sí? Entonces, cuidado cuando uno dice, no sé, se fija en algún resuelto, en algún lado, que dice, me dio distinto, y no, si llegaron a esto y llegaron a esto, está bien, ¿sí? No es que les dio distinto. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si ya no tenemos una de variables separables? ¿Sí? Entonces, bueno, ahora, como les decía antes, tenemos que empezar a reconocer de qué tipo es la ecuación diferencial para ver qué aplicamos. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una ecuación lineal de primer orden? Hace un ratito habíamos dicho que las lineales eran así, o sea que si es de primer orden, ¿qué me va a pasar? Todo esto no lo voy a tener y voy a tener este pedacito nada más, ¿no? Entonces vamos a tener esto, ¿ok? ¿Sí? Si tenemos esto así, es que es una lineal de primer orden, ¿ok? Y en ese caso, una pregunta. Esta función que está acá no puede valer 0. ¿Por qué? Porque si vale 0, no tendría directamente una ecuación diferencial. Tendría una ecuación común y corriente, ¿no? Entonces, como no puede valer 0, lo que vamos a hacer es vamos a dividir todo por esta función. ¿Sí? Cuestión que acá se me va a ir y acá nos va a quedar esto. Y esto de acá la podemos pensar que es esta función dividido esta otra, la podemos pensar como que es una nueva función que depende de x. Y acá lo mismo. Entonces, a esta la vamos a llamar f y a esta la vamos a llamar g. Entonces, ustedes lo que van a ver en la mayoría de los libros y los apuntes, que cuando dicen es una lineal, la van a ver escrita así. Y nosotros, es más, la vamos a llevar a algo de esta pinta para poder resolverlo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, si bien la ecuación lineal de primer orden viene de esto, nosotros vamos a querer tenerla escrita así. ¿Vamos? Bien, ¿qué es lo que pasa si tenemos una ecuación así y que no podemos separar las variables? Entonces, lo que vamos a hacer es la siguiente sustitución. Vamos a agarrar y decir, la i, que es una función que depende de x, en realidad la vamos a pensar que es el producto de dos funciones. ¿Sí? Va a ser el producto de dos funciones. Entonces, si la i es el producto de dos funciones, ¿quién va a ser i'? Esas dos funciones, una va a ser u y otra va a ser b. ¿Quién va a ser i'?
Y tendrías que hacer U' por B más B por U'. Exacto, muy bien. Entonces digo de acá, regla del producto, me va a quedar que I' es su prima B más su B'. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Venimos acá y reemplazamos la I' por esta cosa de acá y la I por esta otra. Conclusión, nos queda esto. Ustedes dicen, pará, tenías esto y ahora te quedó algo que es peor. ¿Ok? Bien, bueno, la realidad es que sí, que lo llevamos. Ahora, en lugar de un solo problema, antes teníamos que encontrar quién era I. Ahora tenemos dos problemas. Tenemos que encontrar quién es U y quién es B. ¿Sí? Pero este truco, si bien de una ecuación diferencial ahora vamos a pasar a tener dos, me va a permitir resolverla. ¿Sí? Acá lo que vamos a hacer es sacar o la U o la B de factor común. Yo elijo la U porque está acá pegadita, si no, si sacan la B, tendrían que usar esto con esto y bueno, pero es lo mismo. Entonces, por ejemplo, sacamos la U factor común y nos queda así. ¿Ok? Fíjense. Nos queda B' y acá la U que la sacamos nos queda esto, f de x por B. Y agarramos esto de acá, del paréntesis, y decimos, esto vale 0. Ahora, ustedes me van a decir, ¿por qué? Bueno, ahora les voy a decir por qué. Bien, entonces nos aparece una ecuación diferencial que decimos, esto vale 0 y esta es de variables separables. ¿Y qué hacemos? Buscamos la solución de esta y una vez que encontramos quién es esa B, venimos acá y lo reemplazamos. O sea, imaginemos que B, no sé, nos da una nueva función, llamamos P. Bueno, venimos acá y reemplazamos la B por esa función. Ahora resulta que esto valía 0, entonces esto se me anula. Entonces me queda U' por la solución que encontramos antes igual a G. Y esta también es de variables separables. Y resolvemos esta. Finalmente, una vez que encontramos B y que encontramos U, decimos, bueno, pero I es U por B, o sea, es U por B. Y ahí termina el ejercicio. ¿Ok? Bien. Ahora, esto que parece un lío es mecánico. Y con un ejemplo lo van a ver mejor. Por ejemplo, me dicen encontrar la solución de esta ecuación diferencial, ¿no? Lo primero que ustedes van a hacer, como les decía antes, van a tener... Andy, Sí, no me quedó claro de dónde sale el P de X del anterior. no te preocupes. Ahora lo vamos a ver con el ejemplo. Ok. Lo primero que ustedes van a tratar de hacer es agarrar y decir, bueno, quiero separar las variables, pero ¿qué les va a pasar acá? Que cuando quieran separar, voy a escribir acá, cuando ustedes quieran separar, dicen, bueno, acá me va a quedar esta I, esta de acá, la voy a mandar para el otro lado, restando, ¿sí? Y esta X de acá la borro y la voy a pasar dividiendo, ¿no? ¿Está bien? Entonces digo, bueno. ¿Y qué problema tengo? No puedo separar la X de la Y. ¿Ok? Ustedes podrían agarrar y decir, bueno, reparto esta X acá, pero me va a quedar acá una Y con X dividiendo y listo, no van a poder separar las variables. ¿Ok? Entonces, esta no es de variable, no sale
separación de variables, entonces decimos, a ver, ¿será lineal? Y para que sea lineal tiene que tener, acá, tiene que tener esta pinta. Y prima más una función de x por y igual a otra función de x. Entonces, a ver, vamos a fijarnos. Ahí llegué. La y prima tiene que estar solita. Tengo una x multiplicando. Bueno, ¿qué hacemos? Divido todo por x. ¿Ok? Entonces, divido todo por x y acá se me simplifica y efectivamente me queda y prima más una función que depende de x, que ¿quién va a ser? 1 sobre x por y, igual a otra función que depende de x, que es x. ¿Ok? ¿Hasta acá alguna duda? ¿No queda módulo? ¿Por qué módulo, Franco? No, acá directamente simplificás. Vos decís, tengo una x al cuadrado es x por x, ¿no? Bueno, simplifico, ¿sí? Y listo. ¿Está bien? No es que le estoy tomando la raíz, ojo. No le estás tomando la raíz. Bien, entonces, ahora agarramos y decimos, es lineal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Agarrar y decir que la y en realidad es u por b. Ok, entonces y' va a ser u'b más v'. ¿Qué hacemos? Reemplazamos todo esto por esto. Ok, entonces, en el lugar donde veo y' le enchufó u'b más v'. Genial. Más, en el lugar donde veo y le enchufó v. Ok. Sobre x igual a x. Y ahora lo que hago acá es sacar factor común a la u. ¿Sí? Entonces llegamos a esto. ¿Ok? Acá dentro del paréntesis me quedaba b' más. La u la saqué, b sobre x o 1 sobre x por b. ¿Ok? Hasta ahí vamos. Bien. Ahora, fíjense que acá dentro de este paréntesis no me quedó ninguna u. Me quedó todo b y x, nada más. ¿Sí? La u me quedó afuera. ¿Está bien? Ahora, yo les hago esta pregunta. ¿Sí? Si la i es u por b, a ver, piensen, espérenme un segundito. Están volviendo loco la encuesta. Me están llamando 800 veces por día. Les decía, si la i es u por b, y por ejemplo, imaginemos, por decir algo, que la solución de esto es que i vale x cubo. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cuánto vale u y cuánto vale b? X cuadrado y x. Claro, lo primero que uno piensa es, bueno, u vale x cuadrado y b vale x, o podría ser al revés, ¿no? Pero alguien ¿O podría ser x cubo y 1? Claro, alguien podría decir, Ramiro, dice, podría ser x cubo y 1. Ok, también. Y otro podría agarrar y decir, y la u podría valer, no sé, x quinta, y la b 1 sobre x cuadrado.
¿no? También. Y otro podría decir, y una, por ejemplo, la B podría valer e a la x, y la u podría valer x cubo sobre e a la x. Y así podríamos estar todo el día. También podría decir, y la b vale seno de x por logaritmo de x, y la otra vale x cubo sobre seno de x por logaritmo de x. Entonces, lo que vemos es que para la, o sea, cuando yo voy a elegir a la primera de las funciones, yo tengo dos funciones, una es u y otra es b. Cuando voy a elegir a la primera de todas, puedo elegir lo que se me antoje, salvo que sea cero, ¿no? Puedo elegir cualquier función que se me ocurra, ¿ok? Ahora, una vez que elegí esa, obviamente la otra ya no la puedo elegir, ¿sí? ¿Hasta ahí están siguiendo? Entonces, como en este momento nosotros podemos elegir, decimos, elijo que esto de este paréntesis valga cero, ¿entiende? Alguien dice, ¿y por qué? Y porque de esta forma lo voy a poder resolver. Y como ya que puedo elegir, elijo que valga cero, porque de esta forma todo esto se me va a anular después. ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces, una vez que elijo que esto vale cero, digo, bueno, resolvé esta ecuación diferencial. Y resulta que esta es de variables separables. ¿Sí? Fíjense, mando esto para allá. Acá en lugar de b' pongo diferencial b sobre diferencial x, junto las x de un lado, las b del otro, y esto me queda logaritmo menos igual a menos logaritmo. ¿Sí? ¿Ok? Hasta ahí vamos. Y alguien dice, che, pero ¿y acá no le pones constante? Y no, porque ya que estoy eligiendo, elegí que la constante vale cero y chau. O sea, no estaría mal si la pongo, pero me complico la vida. Elegí que la constante vale cero y listo. ¿Está bien? Entonces, les pregunto, ¿cuánto vale b? ¿Cómo despejo b de acá? Y podés aplicar la exponencial. Exacto. Claro, Ujú. claro. Este menos, por propiedad del logaritmo, ¿cómo viene acá? Lo puedo pasar para este lado, ¿cómo viene? Multiplicado por un menos 1. Elevado a la menos 1. Elevado a la menos 1, exacto. Entonces me queda directamente que b es igual a 1 sobre x. ¿Sí? Y digo, ya encontré quién es b. ¿Ok? Esto, 1 sobre x, Ramiro, es lo que antes me preguntaste quién era p, sería esto. ¿Está bien? B vale 1 sobre x. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Volvemos acá a la ecuación esta y reemplazamos la b por 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar? U' por b, pero resulta que b es 1 sobre x, y todo esto vale cero, porque nosotros forzamos a que valiera cero. Además, si hacen la cuenta, ¿quién va a ser b'? Si b es 1 sobre x. ¿Quién es b'? ¿Cuál es la derivada de 1 sobre x? Logaritmo de x. No, ojo, esa es la integral. Menos 1 sobre x a la 2. Bien, exacto, bien, exactamente. B' va a ser menos 1 sobre x a la 2, y 1 sobre x por b, que es 1 sobre x, me queda 1 sobre x a la 2. Entonces, menos 1 sobre x a la 2 más 1 sobre x a la 2, efectivamente, esto se me va. ¿Sí? Conclusión, ¿qué me quedó?
U' por B, que es 1 sobre X, esto vuela igual a X. Y esta es otra ecuación diferencial de variables separables. ¿Sí? O sea, de tener una ecuación diferencial que no podíamos resolver, con este cambio que hicimos pasamos a tener dos, que evidentemente las dos las podemos resolver. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, esto después ustedes miren la grabación, qué sé yo, traten de hacer o sigan las diapositivas como quieran, traten de hacer las cuentas, todo esto, ¿sí? Yo estoy avanzando para poder dar los temas, pero después revisen bien todos estos despejes. Profe, tengo una pregunta. Sí, En el caso del paréntesis, ¿siempre nos va a convenir igualarlo a cero? claro, esto es una regla. Siempre este paréntesis lo igualan a cero, siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, siempre lo igualan a cero. Acá les va a quedar una de variables separables y una vez que la encuentran, reemplazan ahí, les va a quedar otra de variables separables. ¿Sí? Bien, integran esta. Ahora, ojo, esta ya acá, ya uno no puede elegir. Uno no puede elegir. Y a esta sí le tenemos que poner la constante. ¿Ok? O sea, ¿quién es la integral de x a la... O sea, la integral de 1 es u. Y la de x a la 2, un tercio de x cubo, y le agregamos la constante. Ahora, ¿terminó ahí el ejercicio? No, falta un cachito. Decimos, bueno, encontramos la b por un lado y encontramos la u. Bueno, nosotros lo que tenemos que encontrar es quién es i. I es u por b. Entonces, escribimos u por b. ¿Ok? Si quieren, esto lo distribuyen y llegan a esto. Y esta sería la solución de quién, de esa ecuación diferencial que nos dieron. La solución general. Fíjense que tenemos una constante. Yo no comprendo bien por qué vale igualarlo a cero. Esto es lo que igualamos a cero. Vamos de nuevo. Como todavía no tenemos ni U ni B, para la primera que elegimos, en este caso elegimos la B, como tenemos la suerte de que podemos elegir que valga cualquier cosa que se nos antoje, yo podría haber dicho, B no vale 1 sobre X, B vale, qué sé yo, por decir cualquier cosa, no sé, X a la séptima. Ok, pero ¿qué me iba a pasar ahí? Que si yo decía que B valía X a la séptima, no iba a poder después separar las variables. ¿Está bien? Porque acá me iba a quedar una ecuación diferencial en donde no iba a poder separar las variables. Y entonces digo, como yo puedo elegir lo que se me antoje, elijo que valga cero, elijo que valga cero. ¿Por qué estoy eligiendo que valga cero? Podría haber elegido cualquier otra cosa, ¿no? Pero elijo que valga cero para que todos estos dos términos de acá se vuelen después. Solamente por eso. Bueno, podés elegir cuánto vale porque vos tenés la otra función u. Es el ejemplo que daba antes. Y imagina lo siguiente, imagina que i es un número, que vale 8. Pero vos decís, ese 8 está dado por el producto de dos números. Uno va a ser u y el otro va a ser b.
Entonces yo digo, ¿cuánto vale U y cuánto vale B? Bueno, vos podrías decir, bueno, uno vale 4 y el otro vale 2. Pero otro podría decir, uno vale 37 y el otro vale 8 sobre 37, y siempre llegás a la misma solución. Entonces, para el primero que elijas, podés elegir que valga lo que quieras. ¿Entendés? Vos podés elegir que valga lo que se te antoje. En este caso, como podemos elegir, decimos, elijo que valga 0. Pero de nuevo, podría haber elegido otra cosa. Lo que pasa es que nos conviene que valga 0. ¿Ok? Obviamente, una vez que eligen esto y que llegan a esta solución, a la otra ya no pueden elegir, por supuesto. La otra ya no la pueden elegir. ¿Sí? Por eso a la otra le tienen que poner la constante, etc. ¿Está bien? Genial. Bien, fíjense que la solución general es esta. Ustedes en las ecuaciones diferenciales, porque a veces uno dice, mira, lo resolví, pero no tengo idea si está bien, si está mal, no tengo ni idea. ¿Sí? Habré hecho las cosas bien, habré metido la pata. Bueno, esto es sencillo. Nosotros podemos tranquilamente comprobar si esto está bien, derivando y reemplazando en la ecuación diferencial. Si se cumple, está todo bien. Entonces, esto en los ejercicios nunca se lo van a pedir, pero es algo que ustedes en un examen, si tienen un rato de tiempo, dicen, a ver, ¿habré resuelto bien esto? Bueno, me sobran 10 minutos, a ver, chequeo. Bueno, ¿cómo chequeo? Agarrando la solución general y tratando de reemplazar en la ecuación diferencial. La ecuación diferencial era esta. Entonces, esta es la solución general. ¿Quién va a ser I'? Si esta es la I. ¿Quién es I'? Y sería 2/3 X menos C sobre X cuadrado. Exacto, muy bien. 2/3 X, derivo esto y derivamos esto. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Reemplazar. Acá nos va a quedar X por I', que es esto, más I, que es todo esto, y vemos cuánto nos da. ¿Sí? Entonces distribuimos, y cuando distribuimos nos queda 2/3 X a la 2, menos, esta X se me simplifica, C sobre X, más 1/3 X a la 2, más C sobre X. Acá tenemos una que está sumando y otra restando, se nos va. Y 2/3 X a la 2 más 1/3 nos queda una X a la 2. Efectivamente, nos dio lo mismo. Entonces ahí uno se queda tranquilo de que está bien. Es solución general. ¿Ok? ¿Sí? Si acá, en lugar de X a la 2, no sé, decía X al cubo, decíamos, bueno, metimos la pata en algún lado, entremos a revisar. ¿Está bien? Bien. ¿Dudas hasta acá? Bien. Bueno, nos pueden aparecer otro tipo de ecuaciones diferenciales, que son las que se llaman homogéneas. Las homogéneas, antes de ver qué es una ecuación diferencial homogénea, tenemos que definir qué es un campo escalar homogéneo. Y un campo escalar es homogéneo de grado n si para cualquier escalar t, f de t es lo mismo que t a la n por f de x. ¿Sí? Bien, con ejemplos lo vamos a ver mejor. Me dicen, che, esta función
¿Es un campo escalar homogéneo? Y si la respuesta es sí, ¿de qué grado? ¿Sí? Bueno, muy fácil. Le enchufamos una t a la x y a la y. Y evaluamos la función, o sea que cada vez que vemos x, vamos a reemplazarlo por tx. Entonces nos va a quedar tx al cubo más x, tx, y cuando vemos una y, ponemos ti, ¿no? Ti a la 2 por e a la x, que es tx ahora, sobre y, que es ti. ¿Ok? Bien, estas t se simplifican. De acá podemos sacar, esto nos queda t al cubo, x cubo, y acá nos queda una t, y acá tenemos t a la 2, nos queda t al cubo por x y al cuadrado, ¿no? Bien, ahora resulta que entre estos dos términos podemos sacar t afuera, t al cubo. Y cuando sacamos t al cubo, nos queda esto, que no es ni más ni menos que la fórmula de f, ¿sí? Y efectivamente nos quedó t al cubo por f, o sea que es homogénea. ¿Y de qué grado? Y de grado 3, ¿ok? ¿Sí? Uno se da cuenta rápido si es homogénea porque fíjense que está todo elevado al mismo grado. Este término está a la 3, este término, como la x está a la 1 y la y a la 2, también está a la 3, y estas que están dividiendo se compensan, entonces todo está elevado a la 3. Entonces va a ser una homogénea de grado 3, ¿sí? Si acá, no sé, en lugar de x cubo decía x quinta, nos iba a quedar acá adentro metida una t al cuadrado y no iba a ser homogénea. ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda? Bien, entonces me dicen una ecuación diferencial de primer orden homogénea de grado 0 va a tener esta pinta y' igual a una función de xy, donde f de xy es una homogénea de grado 0. Por ejemplo, esta, ¿sí? Ustedes la van a reconocer rápido, ¿por qué? Porque este término está a la 2, este está a la 2, y esta x por y, como x está a la 1 y la y también está a la 2. Entonces está todo elevado a la 2, listo, es homogénea. ¿Ok? Bien, fíjense que si esto lo pasamos dividiendo, nos queda y' igual a esto, y esta es una función homogénea de grado 0. ¿Por qué? Porque las t, arriba me va a quedar una t al cuadrado y abajo también se me van a simplificar. Entonces nos va a quedar t a la 0. ¿Ok? Bien. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos encontramos con esto? Fíjense que esta también es una ecuación diferencial que no puedo separar las variables. O sea, también me quedan mezcladas x con y, ¿sí? Sin embargo, esta no es una lineal, ¿ok? Bien, cuando nos encontramos con esto, lo que hacemos es hacer la siguiente sustitución. Y es igual a x por z. ¿Está bien? Es parecido a la otra, pero es más fácil todavía. En la otra teníamos u y b. Acá tenemos z, le pueden poner cualquier letra, por x directamente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la y, no sé, es x quinta, la z va a ser x cuarta, obviamente. Acá no es que pueden elegir, no. ¿Está bien? Bien. Entonces, pregunto, si la y es x por z, ¿quién va a ser y'? Esta y' de acá. ¿Por quién la reemplazo?
Tengo que derivar. O x' por z más x por z'. Claro, pero x', ¿quién es? Si la x la derivo con respecto a sí misma, ¿cuánto me da? 1. 1, claro. Entonces me queda 1 por z más x por z'. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque la x no es que es una función de x es ella directamente, ¿sí? Entonces cuando se deriva con respecto a sí misma le da 1, ¿ok? Entonces, la primera derivada, 1 por esta sin derivar, z, más esta sin derivar por esta derivada, ¿ok? Entonces venimos acá y reemplazamos. La y' la vamos a reemplazar por esta cosa. Y las y la vamos a reemplazar por esto. ¿Sí? Entonces nos queda esto así. Y' z más x por z'. Ok. Igual a x por y, xz, sobre x a la 2 más y, que es xz a la 2. ¿Hasta ahí vamos? Bien, ustedes dirán, bueno, ¿y qué gano con esto? Van a ver, se me van a simplificar varias cosas. Arriba me queda x cuadrado por z y abajo una x cuadrado también la puedo sacar factor común. Conclusión, estas x a la 2 vuelan y entonces me queda esto, que esta es una ¿de qué? De variables separables. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Pasamos la z para acá restando. Esto lo juntamos en una sola cosa. Sacan como un denominador y más z al cuadrado. Arriba, fíjense que tenemos que distribuir este z con el 1 más z a la 2. ¿Sí? Una vez que distribuyen, estas z se les van y me queda restando una z al cubo. Ahora, esta x la mando para el otro lado. La mando dividiendo para el otro lado. ¿Sí? Y ahora lo que tenemos que hacer es separar las variables. Entonces digo, bueno, de un lado deja las x y del otro lado deja las z. Entonces, del lado que dejamos la x, digo, bueno, me queda este menos 1 sobre x diferencial x. Y de este lado pasamos esto dado vuelta. Esto que está abajo viene arriba y esto viene para abajo. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿podría haber dejado el menos? Sí, es lo mismo. Donde menos les moleste, déjenlo ahí. ¿Está bien? Bien, listo. Variables separables. ¿Qué hacemos? Este z al cubo lo distribuimos. ¿Sí? Y acá lo único que tenemos que hacer es integrar. Ojo acá como integran, ¿no? ¿Cuánto les da la integral de 1 sobre z al cubo? Logaritmo de z al cubo. Bueno, quería que saliera eso, por eso dije, ojo, cuidado. El logaritmo es solo si está la 1, ¿sí? Para integrar el 1 sobre z al cubo tenemos que escribir el z al cubo, pero arriba. Entonces, ¿cómo hacemos? Lo pones z a la menos 3. Bien, z a la menos 3, le sumás 1, ¿sí? Le sumás, a ver, lo voy a escribir acá en el... Vamos a borrar esto. Vos tenés esto. Vos tenés que integrar 1 sobre z al cubo diferencial z, ¿no?
Bien, entonces, el z al cubo lo escribís como z a la menos 3. ¿Sí? Y acá, ¿qué haces? Le sumás 1 al exponente, entonces te queda z a la menos 2 sobre el exponente, o sea, sobre menos 2. ¿Ok? ¿Sí? Esto es lo que uno siempre, si dijera z al cubo, vos le sumás 1, te queda z a la cuarta sobre 4. Bueno, acá es lo mismo. Le sumás 1, z a la menos 2 sobre el exponente, sobre menos 2. Entonces, pero resulta que z a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre z a la 2. Entonces me queda menos 1 sobre 2 z a la 2. ¿Ok? Y acá sí me queda el logaritmo de z. Y acá nos queda menos logaritmo de x más una constante. ¿Sí? Bien, y alguien dice, bueno, terminé. Ya una vez que uno siente que cuando integró ya terminó el ejercicio, pero no, ojo. A mí me están preguntando quién es y. Y yo acá encontré algo en función de z. Entonces, ¿qué nos falta hacer? Un paso más. Si la y es x por z, la z, ¿por quién la voy a reemplazar? Por y sobre x. Por y sobre x, exactamente. Entonces, cada vez que veo una z, le enchufo y sobre x. Entonces, ponerle y sobre x acá abajo es lo mismo que poner x arriba, ¿no? Entonces me queda x a la 2 sobre 2 y a la 2, más logaritmo de valor absoluto de z, que es y sobre x, igual a menos logaritmo de valor absoluto de x más una constante. ¿Ok? Y esta sería la solución general. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Bien, el ejercicio terminaría acá, pero hay veces que ustedes tienen que hacer algún otro cálculo y hay veces que hay que ingeniárselas y acomodar un poquito las cosas porque si no, no sale. ¿Sí? Entonces digo, bueno, ¿qué podría hacer? A ver, y este logaritmo lo puedo pasar sumando, que está restando lo paso sumando, ¿no? Y el valor absoluto de una división es lo mismo que valor absoluto del numerador sobre valor absoluto del denominador. ¿Ok? Bien, ahora pregunto, si tengo logaritmo natural de algo más logaritmo natural de otra cosa, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo los puedo juntar? Multiplicarlo de adentro cada uno. Bien, multiplico lo de adentro, exactamente. Pero resulta que al multiplicar esto se me va. Conclusión, me quedó, fíjense, de tener esto, me quedó esto que no es hoy, qué belleza, pero es mucho más lindo que esto de acá, ¿no? ¿Okay? Esta obviamente está dada en qué forma, forma implícita. Nosotros siempre estamos asumiendo que la y es una función de x, pero acá tenemos las variables así sueltas y lo estamos dando en forma implícita. ¿Está bien? Bien, ¿alguna duda? Bueno, genial. Bueno, 4:44. Bueno, vamos a hacer las diapositivas estas terminan acá. Hay más de ecuaciones diferenciales, pero me parece que
ya vieron demasiado por hoy, porque ya vieron tres formas distintas, 3 métodos distintos, entonces, bueno, que descanse el cerebro un rato. Si quieren preguntar algo de este tema,